Lo dijo en español. Bien. Entonces quiero partir de este esquema, que es el esquema, digamos, de la totalidad social. Por cierto, les anuncio que en mayo del próximo año va a haber un seminario internacional sobre antropología de la totalidad social. Ahí están invitados diversos académicos, ¿verdad? Entonces, bien, ese era un comercial. Estoy partiendo de este esquema de la totalidad social. Y en la totalidad social hay totalidades sociales territorializadas y totalidades sociales no territorializadas, ¿verdad? Por ejemplo, mi primera investigación, salvadoreños en Calgary, el proceso de configuración de un nuevo grupo étnico. Bueno, los salvadoreños en Calgary no eran un grupo territorializado, eran un grupo no territorializado. Estaban en la ciudad de Calgary, pero estaban dispersos en diversas zonas de la ciudad de Calgary, ¿verdad? Y tenían ciertos lugares donde se juntaban, ciertos centros comerciales o ciertos lugares dentro de los centros comerciales, las iglesias, que también era importante para juntarse, los campeonatos de fútbol en el verano, el corto verano que había en Calgary. Estamos hablando de 3 meses, pero se aprovechaba para hacer campeonatos de fútbol a nivel latinoamericano, de la comunidad latinoamericana. Habían bares también, bares propios no propios de los salvadoreños, pero donde sí llegaban, se juntaban los salvadoreños. Por cierto, en ese tiempo se escuchaba bastante a Marito Rivera y su grupo Bravo. Entonces, hay totalidades sociales no territorializadas, pero sin embargo, mi estudio sobre los salvadoreños en Calgary es un estudio de totalidad social, en donde se toman en cuenta todos los aspectos que están incidiendo en la constitución del grupo, el aspecto ecológico, por supuesto, el medio ambiente físico, que es muy importante. Acuérdense que ellos venían de un medio tropical del Salvador con mucho calor, ¿verdad?, hacia un lugar con frío extremo. O sea, el medio ecológico realmente les cambió completamente. También el nivel económico, también se toma en cuenta el nivel económico, su inserción desde el punto de vista económico en la sociedad calgariana. El medio también, las relaciones sociales de solidaridad y ayuda mutua, las relaciones de autoridad y el aspecto simbólico. Y por supuesto, el proceso de migración también de los salvadoreños hacia la ciudad de Calgary. Entonces, prácticamente se está tomando un grupo que se está estudiando desde la perspectiva de la totalidad social. Por cierto, el grupo que trabaja Jamie, pues también es un grupo no territorializado, ¿verdad? Pero sí se puede trabajar desde la perspectiva de la totalidad social. Ya lo hemos hablado, no es lo mismo ser feminista en San Salvador que ser feminista en un cantón de Cacaopera. Definitivamente que el medio ecológico y también económico y social está impactando, ¿verdad? Entonces, por una parte tenemos totalidades sociales no territorializadas, pero también totalidades sociales territorializadas, como las comunidades rurales y urbanas, los municipios, la nación. Es decir, estas son unidades sociales territorializadas en donde intervienen todos los aspectos
de la totalidad social, ¿verdad? Donde intervienen todos los aspectos de la totalidad social. Recuerden que estamos tomando como totalidad social este esquema, ¿verdad? En donde partimos de la historia de largo plazo o estructural, y también la coyuntura y el acontecimiento, la estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores y normas sociales. Estos aspectos se pueden ver ya sea en grupos territorializados como en grupos no territorializados. Y muchas veces se combinan. Muchas veces se combinan porque en un municipio, por ejemplo, por supuesto, es un grupo territorializado, pero también hay migración transnacional. Por ejemplo, si yo pienso en el oriente de Chalatenango, la migración transnacional es muy importante y entonces al mismo tiempo que tenemos una dimensión territorializada del grupo, también tenemos una dimensión no territorializada que tiene que ver con la migración transnacional. Entonces estamos partiendo pues de este esquema en donde la totalidad social toma en cuenta tanto grupos territorializados como grupos no territorializados. Hoy vamos a discutir el concepto de comunidad porque es un concepto que ha estado presente en la antropología mesoamericana, yo diría latinoamericana en su conjunto. Lo vamos a ver a través de dos autores, el doctor Miguel Lisbona Guillén, ¿verdad? Y mi persona. Y partimos pues bueno, el doctor Miguel Lisbona Guillén, partimos del trabajo del doctor Lisbona Guillén, ¿verdad? Comunidad a debate, precisamente le pone ese título, Comunidad a debate, porque el concepto de comunidad es debatible. Es un concepto polémico en sí mismo, ¿verdad? Y entonces él toma como punto de partida la conceptualización de Ferdinand Tönnies, ¿verdad? La conceptualización de Ferdinand Tönnies, que contrapone el concepto de comunidad con el concepto de asociación. En palabras de Lisbona Guillén, la comunidad oscila entre un territorio y la conformación de relaciones sociales modélicas en ese espacio. Se concibe pues la comunidad como un espacio en donde se constituyen relaciones sociales de carácter modélicas. Se refiere a algo positivo, un lugar cálido. Entonces contrapone el concepto de comunidad al concepto de asociación. La comunidad, de acuerdo con Tönnies, es una forma genuina y perdurable de la convivencia. Es natural y esencial. Mientras que la asociación es transitoria y superficial, racional y arbitraria e instrumental. En la comunidad se obtiene un consenso que constituye una armonía social
la cual se ennoblece por los ritos, usos y la religión. Mientras que en la asociación, más bien lo que hay es una unión de voluntades racionales, acuerdos, legislación política. En la comunidad la adscripción es histórica, natural y orgánica, mientras que en la asociación predomina el contrato. Eso es prácticamente la ruptura, digamos, que podemos ver en Durkheim entre una sociedad de solidaridad mecánica y una sociedad de solidaridad orgánica. Lo único, digamos, acá en este aspecto es que el doctor Libona Guillén toma a Ferdinand Tonis como autor base. Por cierto, también toma en cuenta a Émile Durkheim, pero no toma en cuenta a otros autores que estaban en esta misma época. Estamos hablando de principios del siglo XX, como Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski nos da una visión distinta de comunidad, en donde los intereses individuales y de grupos prevalecen, ¿verdad? Los intereses individuales y de grupos prevalecen. Entonces, en ese sentido, no es una comunidad homogénea la que nos está dando Bronislaw Malinowski. Me estoy refiriendo a su trabajo Los Argonautas del Pacífico Occidental, sino que más bien una comunidad en donde el conflicto está presente. Y por cierto, algo que resalta Malinowski es el papel del individuo, cosa, digamos, que Tonis y Durkheim lo tienen muy subordinado. El individuo está muy subordinado a la dinámica del grupo. Mientras que en el caso de Malinowski sí hay un mayor interés de darle fuerza al individuo. El individuo tiene un papel más importante y también nos hace ver que hay diferencias socioeconómicas y de poder social en la comunidad. Entonces, digamos que aquí se está tomando una orientación del concepto de comunidad, ¿verdad? Pero ya a principios del siglo XX había una concepción, digamos, más dinámica y menos homogenizante de la comunidad. Bien. Robert Redfield aplicó este esquema a Mesoamérica, en particular a la península de Yucatán, y toma la sociedad urbana más importante de Yucatán, que es la ciudad de Mérida, ¿verdad?, como una sociedad dividida en estratos socioeconómicos y clases sociales. Y entonces ve cómo la lejanía al centro urbano nos va dando comunidades más homogéneas, mientras que la cercanía al centro urbano nos va dando una comunidad más heterogénea y conflictiva. Parte de Tusic, ¿verdad?, en donde existe un solo grupo étnico y constituye una comunidad de carácter tribal. Allí yo tendría dos observaciones. En primer lugar, no creo que haya sido una comunidad tribal, porque en Mesoamérica no hubo tribus, sino que más bien comunidades campesinas, en donde la célula, digamos, de la comunidad eran los grupos domésticos. El centro de la comunidad eran los grupos domésticos y no clanes y linajes unilineales. Entonces, me alejaría de esta idea de comunidad tribal, porque en Mesoamérica no hubo tribus, así de sencillo.
pero Robert Redfield así lo contempla. Y por otra parte, habla de la homogeneidad como el hecho de que todo mundo se identifica con un mismo grupo étnico. Bueno, actualmente sabemos que los grupos étnicos tampoco son homogéneos. Los grupos étnicos son heterogéneos, son conflictivos, ¿verdad? No necesariamente son homogéneos, pero bueno, él está partiendo de la idea que la pertenencia a un mismo grupo étnico da un nivel de homogeneidad. Y dice, luego se acerca a la sociedad urbana, pone como ejemplo Chancón y Citas. Chancón la caracteriza como una comunidad campesina, Citas como un pueblo. Fíjense cómo se va acercando al centro urbano, y en estas sociedades comienza a darse la división en estratos socioeconómicos y clases sociales, ¿verdad? Y finalmente la ciudad de Mérida, que es la sociedad urbana propiamente dicha, en donde prevalece ya la división en estratos socioeconómicos y clases sociales. Es decir, prácticamente ya ahí los grupos étnicos quedan totalmente subordinados. O sea, lo que nos está dando un esquema de paso de un grupo étnico homogéneo a una división en estratos y clases sociales. Está en buena medida aplicando este concepto de comunidad de Ferdinand Tönnies, y también la idea de la sociedad de solidaridad mecánica, el paso de la sociedad de solidaridad mecánica a la sociedad de solidaridad orgánica en Durkheim. Recordemos que solidaridad mecánica se denomina solidaridad mecánica porque los valores y las normas sociales, decía Durkheim, se imponen mecánicamente sobre los individuos. Se imponen mecánicamente, de tal manera que los individuos no cuestionan los valores y las normas sociales dominantes. Mientras que en la sociedad de solidaridad orgánica, que ya correspondería más a una sociedad de contrato, allí hay diferentes grupos y por tanto cada grupo crea su propio sistema de valores y normas sociales. Por tanto, el individuo tiene capacidad de optar. Ya los valores y normas sociales ya no se imponen mecánicamente porque el individuo conoce diferentes valores, diferentes sistemas de valores y normas sociales y por tanto tiene capacidad de optar. Entonces, en ese sentido, pues se parte de la idea de una comunidad homogénea hacia una comunidad de carácter heterogéneo. Como les repito, ya en este tiempo estaba el trabajo de Bronislaw Malinowski, que nos hace ver que las comunidades no eran tan homogéneas, sino que en el caso de los trobriandeses, el individuo tiene una mayor participación y también, en el caso de los trobriandeses, hay divisiones socioeconómicas y de poder social. Bien. En este sentido, sí me parece que hay un sobredimensionamiento de Ferdinand Tönnies, olvidándose de el trabajo de Bronislaw Malinowski. Aguirre Beltrán, por su parte, basándose en Henry Maine, también aplicó este esquema, hablando de sociedades de estatus y sociedades de contrato, y ubicó a las sociedades indígenas en sociedades de estatus, ¿verdad? Donde el reconocimiento, el renombre, el prestigio
tenía un papel fundamental. Eran sociedades de estatus y no sociedades de contrato. Eric Wolf, por su parte, nos comparte su concepto de comunidad corporativa cerrada de campesinos. Comunidad corporativa cerrada de campesinos. En donde hay una inexistencia de clases sociales, obviamente, porque el campesino es una clase social. Entonces, obviamente que hay inexistencia de clases sociales. Pero los que hemos trabajado con comunidades campesinas sabemos que en su interior hay diferencias socioeconómicas y de poder social. Es decir, que las sociedades campesinas, no todos los que pertenecen a una comunidad campesina tienen el mismo nivel socioeconómico, sino que hay individuos que acumulan mayor cantidad de bienes, de propiedades, y hay otros que acumulan menos, ¿verdad? Entonces, tiene sentido este concepto de inexistencia de clases sociales. Es impreciso, claro, no se constituyen en clases sociales en sí, pero sí esconde un elemento que es las diferencias socioeconómicas que existen y sociales en general que existen en las comunidades campesinas, ¿verdad? 2, dice Eric Wolf, limita los derechos y privilegios de sus miembros. Hasta cierto punto, pero sí podríamos estar de acuerdo. 3, aislamiento de la sociedad mayor. Yo ahí definitivamente que no estoy de acuerdo con Eric Wolf, ¿verdad? No estoy de acuerdo con Eric Wolf. Las sociedades campesinas que yo he trabajado, ninguna está aislada de la sociedad mayor, ninguna. Todas están articuladas con la sociedad más amplia, con la sociedad nacional y global, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar en sociedades aisladas. 3, redistribución del excedente mediante el sistema de cargos políticos religiosos. Eso efectivamente es un fenómeno que se ha dado en Mesoamérica, que es el hecho de que se constituye un sistema de cargos políticos religiosos en donde los individuos van pasando de la fiesta religiosa menos importante a la más importante. En el caso de Santo Domingo de Guzmán, yo he trabajado en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, la población indígena efectivamente se compromete con las fiestas más importantes, que son la fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán, al santo patrón, las fiestas, las cofradías de la Semana Santa y también la cofradía del niño Dios, ¿verdad? En el caso de Cacaopera, tenemos la fiesta en honor a la Virgen del Tránsito, que es una representación de la Virgen de la Asunción, y al Señor Misericordia, que es una representación del Cristo Negro de Esquipulas. Entonces, hasta mediados del siglo XX, yo diría que hasta mediados del siglo XX, efectivamente, los indígenas pasaban por organizar y financiar las fiestas de los santos hasta llegar a los santos más importantes. Luego podían acceder al poder político, ¿verdad? Al consejo municipal y luego a ser alcalde del municipio. Al final, saliendo de todos estos cargos, ellos conformaban el Consejo de Ancianos, ¿verdad? Eso, digamos, estuvo presente hasta mediados del siglo XX. Sin embargo,
ya con la llegada de los ladinos como grupo dominante se da la separación entre lo político y lo religioso. Sin embargo, sigue en el sistema de cargos religiosos, sigue estando presente, ¿verdad? Cuando yo trabajé en el año 2000 en Santo Domingo de Guzmán, habían 12 cofradías. Y en los años 70 habían 19 cofradías, ¿verdad? Entonces, y lo mismo en Cacaopera también había un número importante de cofradías. Sin embargo, lo que yo pude observar es que los mayordomos que se comprometen con la organización y el financiamiento de las fiestas religiosas normalmente son la gente más poderosa económicamente de la población indígena, tanto en el caso de Santo Domingo de Guzmán como en el caso de Cacaopera. Son la gente más poderosa económicamente. Por tanto, sí hay un nivel de redistribución en el sentido de que se financia la fiesta, se le da de comer a la gente, se le da de beber a la gente. Antes era más costoso porque se le daba alcohol. Hoy, como los evangélicos lograron que se les prohibiera el alcohol, entonces dan horchata y agua de Jamaica, ya sale más barato el asunto, ¿verdad? Pero sí hay un nivel de redistribución del excedente. Sin embargo, eso no lleva a un nivel de igualitarismo social, ¿verdad? De igualitarismo económico. Eso no lleva, pues, a que toda la gente más o menos se mantenga en el mismo nivel socioeconómico. No. Normalmente los que financian y organizan las fiestas de los santos es la gente más poderosa actualmente de la población indígena del municipio. Estoy hablando tanto de Santo Domingo de Guzmán como de Cacaopera, también de Izalco podría hablar, ¿verdad? Es la gente más poderosa económicamente del municipio. Y más bien la fiesta parece un mecanismo de reafirmación de su poder económico. No es un mecanismo de nivelación económica, como a veces se ha querido ver, sino que más bien un mecanismo de reafirmación del poder económico de la gente que tiene poder, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Eric Wolf lo está queriendo dar cuando habla de redistribución del excedente como un nivel de nivelación económica. No es un nivel de nivelación económica. Más bien, la gente de poder económico reafirma su poder en la población indígena del municipio. Y finalmente, Eric Wolf nos habla de igualdad intracomunitaria, cosa que definitivamente no se da. No observamos la igualdad intracomunitaria, sino que más bien lo que vemos son diferencias socioeconómicas en las comunidades, ¿verdad? Estamos hablando de cantones, en México le llaman ranchería, en Guatemala aldeas, o municipios, digamos, pequeños fuertemente condicionados por la cultura rural. En ese sentido, no hay igualitarismo intracomunitario, sino más bien diferencias socioeconómicas, que, como digo, las fiestas de los santos más bien reafirman esas diferencias socioeconómicas más que nivelan las diferencias socioeconómicas. No las nivelan, las reafirman más bien esas diferencias. Bien, en Guatemala, Soltax trabaja el occidente de Guatemala
y también observa la jerarquía político-religiosa de la cual ya hemos estado hablando, ¿verdad? De las cofradías, de los santos y el acceso al poder político en los municipios en donde predomina la población indígena, ¿verdad? También allá se da una jerarquía político-religiosa. Quizás algo que no dice el doctor Lipona Guillén es que en el caso de Soltax, también su libro se denomina El capitalismo del centavo. Su libro se denomina El capitalismo del centavo. Y su hipótesis básicamente es que los indígenas y los campesinos son capitalistas en potencia, que sencillamente no tienen los medios para lograr ser capitalistas. No, yo ahí estaría más cerca de Maurice Godelier, quien más bien habla de una lógica económica diferente, ¿verdad? En el caso campesino, lo que tenemos es una lógica económica diferente basada en el valor de uso, en la lógica de la economía de subsistencia y no en la maximización de beneficios, que es la lógica propia del capitalismo. Bien, entonces, Lipona Guillén nos dice la comunidad como algo estable, en equilibrio, armónico, que mantiene una continuidad con el pasado. La reacción a esta es la aplicación del marxismo a las comunidades, el paso de comunidades autosuficientes a relaciones mercantiles. Y efectivamente, tanto el funcionalismo culturalista como el estructural funcionalista tendían a aislar las comunidades y los municipios indígenas y no daban cuenta de la interrelación con la sociedad capitalista nacional y global. El marxismo insiste en esa relación, ¿verdad?, de las comunidades y de los municipios con la sociedad capitalista nacional y global. Y en ese sentido también se incorpora a las comunidades en una perspectiva regional, ¿verdad?, en una perspectiva regional. Así llegamos a este esquema en donde tenemos por una parte una comunidad homogénea, armónica, y en contraposición la idea de que la comunidad es un simulacro. La comunidad como simulacro. En otras palabras, y déjenmelo decirlo en términos salvadoreños, la comunidad como paja, ¿verdad? La comunidad como paja. Bueno, yo sostengo que hay una tercera alternativa y en parte desarrollada también por ¿cómo es que se llama? Maya Lorena Pérez, que ustedes la han leído, investigadora del INA. La comunidad como construcción social. Me parece que la comunidad no necesariamente homogénea o armónica, en realidad nunca han existido sociedades homogéneas y armónicas, pero también tampoco es cierto la idea de la comunidad como simulacro. La idea de la comunidad como simulacro prácticamente viene de la orientación liberal individualista, en donde lo importante es el individuo. Mientras que en el lado comunitario tendríamos más bien una perspectiva de carácter social. Me parece que entre estas dos posiciones extremas, la comunidad homogénea y armónica y la comunidad como simulacro, podemos ver la comunidad como construcción social. Y en ese sentido, pensamos a la comunidad heterogénea como heterogénea, no homogénea,
con diferencias socioeconómicas y de poder social, ¿verdad? Dinámica, diacrónica, es decir, que tiene una historicidad, integrada a la sociedad mayor, tanto nacional como global, y contradictoria, ¿verdad? Y contradictoria. Y más bien la misma construcción de la comunidad implica conflicto. Los sujetos movilizan recursos y sujetos para imponer un determinado modelo de comunidad. Entonces, la comunidad como una construcción social que es heterogénea, dinámica, diacrónica, integrada a la sociedad mayor y contradictoria. Bien, y siempre tomar en cuenta que los conceptos evolucionan. El hecho de que un concepto haya tenido un origen no quiere decir que nos tengamos que quedar con ese origen. Los conceptos evolucionan, los conceptos se transforman. Bien, hasta aquí pues el trabajo, por cierto, excelente trabajo, del doctor Miguel Lisbona Guillén. Mi propio trabajo, el de Joya de Serén, parto de la idea de que el objetivo de la investigación es proporcionar una visión de la dinámica sociocultural global de esta comunidad, con el objeto de que este estudio sirva de base para impulsar proyectos de desarrollo cultural. La manera como se integran las diferentes instancias que componen la vida social de la comunidad es el objeto de la investigación. En ese sentido, partimos pues de esta idea de totalidad social, en donde estamos tomando en cuenta la historia de largo plazo o estructural, la coyuntura del acontecimiento, que es el momento específico, la estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores sociales. Ya hemos dicho que estructura es el concepto más abstracto y universal, mientras que sistema el concepto más específico y que corresponde a un grupo social, a una comunidad o a una unidad social determinada. Se ha dicho de que no se puede estudiar la totalidad social porque no se puede abarcar el todo. Mire, nunca se puede abarcar el todo. Tampoco cuando hacemos estudios específicos de una realidad en concreto se van a poder abarcar el todo. Lo que se favorece en el estudio de la totalidad social es la interrelación de las diferentes instancias que componen el todo social. Lo que se está favoreciendo es la interrelación de las diversas instancias que componen el todo social. Y claro que ahí se van a escapar cosas. También en el estudio, por ejemplo, si ustedes hacen un estudio específico de una contienda política, pues también se le van a escapar cosas. Siempre se van a escapar cosas. La idea es dar esta visión de totalidad social y dar cuenta de la manera como se interrelacionan las diversas instancias del todo social. Y por eso, en el mismo trabajo se dice que en general en El Salvador han predominado las investigaciones sobre temas especializados como la economía y la política. Pero la economía, por ejemplo, es parte de un todo más amplio que incorpora las diferentes instancias de la sociedad. En ese sentido, volvemos a este esquema que ya hemos discutido, ¿verdad? Entonces, estamos tomando en cuenta el aspecto ecológico, el medio ambiente físico, la relación del ser humano con ese medio ambiente físico, la economía, la estructura social
que tiene que ver con relaciones sociales de solidaridad y ayuda mutua y también con relaciones de autoridad, y la estructura simbólica, ¿verdad? La estructura simbólica. Y como decíamos, la estructura como el nivel más abstracto y general, el nivel más abstracto y general, universal, es decir, que se encuentra en cualquier parte donde se encuentra el fenómeno, y el sistema, que es el aspecto más específico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Joya de Serén, obviamente estamos hablando de un sistema social. Bien, y por ello se dice, el criterio que determina o que rige esta investigación es que la comunidad rural debe de ser considerada como totalidad social. Este carácter de totalidad social exige tratar a la comunidad o cantón desde la perspectiva de su funcionamiento integral, en el sentido de que cada una de las partes se encuentra en una relación de interdependencia e interdeterminación con respecto a las demás partes que constituyen el todo social, de tal manera que entre una instancia de la sociedad y las demás existe una doble determinación. Un movimiento que va de una instancia determinada hacia las demás instancias o partes de la sociedad y otro que va de estas hacia las primeras. Es decir, tenemos un movimiento que va de una instancia determinada, digamos la economía, ¿verdad? O una actividad de carácter productiva, o digamos una contienda política. Ok, va de una instancia determinada hacia las demás instancias del todo social y al todo como tal, y otro movimiento que va, porque es dialéctico, otro movimiento que va del todo social y de las diversas instancias que componen el todo hacia la instancia específica que nosotros estamos estudiando. Y entonces estamos hablando de la determinación del todo sobre sus partes. Ya es la investigación empírica la que va a determinar qué aspecto es fundamental, digamos, es más importante en el estudio del todo, o qué aspecto está condicionando, perdón, el funcionamiento del todo. En el caso de Joya de Serén, por ejemplo, el aspecto económico y la estructura de los grupos domésticos está condicionando el funcionamiento del todo. En el caso de Huarjila y los ranchos, yo diría también la estructura de los grupos domésticos, pero ahí un elemento que determina el funcionamiento del todo es la estructura sociopolítica. La estructura sociopolítica. Precisamente porque vienen de un movimiento campesino y eso les ha dado pues ese nivel de organización que les da capacidad de autodeterminación. Capacidad de autodeterminación. Bien, entonces siguiendo con nuestra reflexión, efectivamente, tenemos tres niveles de interpretación en la totalidad: la historia, la estructura o sistema de relaciones sociales y la estructura o sistema de valores y normas sociales. Y en ese sentido, nos internamos en un método de carácter sintético, en donde la totalidad se constituye como punto de partida y a partir de la totalidad tenemos dos opciones: o estudiar la totalidad como tal o estudiar un aspecto específico, pero partiendo de la totalidad y sin desligarlo de la totalidad social. Y entonces el análisis constituye un proceso de contextualización. En contraposición al método analítico, que descompone la realidad en partes, aísla
una parte determinada, por ejemplo, ahí se puede aislar una célula. La célula se estudia a fondo, se estudia en partes para luego reintegrarla al todo, al cuerpo humano, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, nuestro, de la antropología, muy claro el análisis de Claude Lévi-Strauss, que parte de un mito, aísla el mito, lo descompone y luego lo reintegra al todo, pero la verdad es de que nunca lo reintegró realmente al todo. La verdad es que este proceso de aislamiento y reincorporación al todo es un proceso de parcialización de la realidad. Es un proceso de parcialización de la realidad. La antropología, como lo dice Víctor Turner, lo dice Clifford Geertz y lo dicen varios, es ante todo sintética, parte de la totalidad social. Y no se engañen con los nuevos discursos que de repente vienen con el discurso de la focalización, ¿verdad? La idea de focalizar. Focalizar no es más que aislar. Aislar es una forma elegante de decir que van a aislar. Vamos a focalizar en un fenómeno determinado que puede ser una contienda política o una práctica económica o una actividad simbólica. No, focalizar es parcializar, punto, ¿verdad? El punto de partida tiene que ser la totalidad social. Por eso es que cuando yo trabajé memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango, tomé el concepto del doctor José Alejo García, quien hablaba de una etnografía del discurso. Una etnografía del discurso. ¿Por qué? Porque hay que dar cuenta de la totalidad social en la cual se construye el discurso, en este caso el discurso de la memoria, ¿verdad? El discurso de la memoria. Y bueno, siempre tomar en cuenta que la comunidad constituye un sistema social en el cual las partes están relacionadas entre sí de tal manera que la modificación de una de las partes supone la modificación del resto de las partes, ¿verdad? Y bueno, nuestra investigación que tiene que ver con la investigación etnográfica, dar una visión desde adentro, pero sin dejarnos dar una visión desde adentro en contraposición a un estudio desde afuera. En realidad, el antropólogo mantiene una posición liminoide, digamos, que está y no está en el grupo social que está estudiando. O sea, está dentro del grupo social, pero que tiene que mantener distancia con respecto a este grupo social, con el objeto de no caer lo que algunos investigadores han denominado el nativismo, es decir, la sobreidentificación con el sujeto social. La sobreidentificación con el sujeto social, porque en ese caso prácticamente nos volvemos portavoces de los sujetos sociales. Y no se trata de volverse portavoces de los sujetos sociales, ¿verdad? Se trata de ir más allá de los sujetos sociales, de ir más allá de los sujetos sociales y en ese sentido, como dice Dan Sperber, construir una interpretación de interpretaciones. Tomar en cuenta, por supuesto, la interpretación de los sujetos sociales, pero construir nuestra propia interpretación que va más allá de la interpretación de los sujetos sociales. El punto de partida es el concepto, es el marco teórico. A partir del marco teórico vamos al campo y ahí comienza un juego que va de la teoría al campo, del campo a la teoría al campo, en donde la última palabra la tiene el investigador. En donde la última palabra la tiene el investigador. ¿Verdad? Claro, estamos trabajando con sujetos
¿verdad? Estamos trabajando con sujetos, no estamos trabajando con objetos, ¿verdad? Y por tanto, sabemos perfectamente que los sujetos tienen un conocimiento propio, son cognitivos, tienen propósitos propios, tienen un nivel de afectividad y por tanto son volitivos, tienen una voluntad propia. Eso, por supuesto que lo tenemos que tomar muy en cuenta. Pero esto no quiere decir que nos dejemos llevar por los sujetos sociales y nos volvamos en simples portavoces de los sujetos sociales, sino que más bien hay que tenemos que construir nuestra propia interpretación que va más allá de las interpretaciones de los sujetos sociales. No nos dejemos seducir por el funcionalismo culturalista estadounidense, que en realidad el funcionalismo culturalista estadounidense, y ahora sí voy a criticar a Bronislaw Malinowski, ¿verdad? El funcionalismo culturalista estadounidense es empirista. No nos dejemos seducir por el empirismo, en donde nosotros vamos a reproducir las concepciones de los sujetos sociales. No porque los sujetos sociales digan que esto es así, así es. No. Tenemos que establecer un diálogo entre el investigador y el sujeto social. Y la última palabra la tiene el investigador. La última palabra la tiene el investigador. ¿Verdad? Esto es importante porque si no, fácilmente caemos en esto, en la sobreidentificación o el nativismo, que por cierto no es un fenómeno nuevo. También en los años 70 el condicionamiento era más la política, ¿verdad? Luego la religión también, la religión. Ahora pues hay una serie de conceptos como los de raza y otros más, ¿verdad? Raza y otros más que también están condicionando la interpretación del investigador sobre los sujetos sociales. El investigador tiene, ante todo, que desarrollar su propia concepción, su propia interpretación del fenómeno. Porque si no, bueno, ok, nos vamos a identificar con un grupo. ¿Y con quién? ¿Con cuál? De todos. Porque, por ejemplo, en Joya de Serén habían católicos, habían evangélicos, había gente de derecha, gente de izquierda, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Entonces, ¿con cuál subgrupo me voy a identificar? Al final nos terminamos reproduciendo la visión de un subgrupo, no de todo el grupo. La visión de totalidad supone dar cuenta de todos los sujetos sociales que forman parte de una comunidad o de un grupo social determinado. Y normalmente son diversos. Y normalmente son diversos. Y en ese sentido es importante mantener una posición de relativa neutralidad, porque normalmente en las comunidades y los grupos sociales que estudiamos hay conflictos. Hay conflictos. Entonces, sí es importante de mantener una relativa neutralidad en ese sentido. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios.
Bien, si no, voy a detenerla.